Impacto total. Se han filtrado unos audios absolutamente comprometidos de Sofía Suescun a través de Maite Galdeano en medio del caos absoluto que estamos viviendo entre Kiko Jiménez, Maite, Sofía y toda la marea de acusaciones cruzadas que no dejan de sorprendernos. Al principio, os confieso que miraba todo esto con cierto escepticismo. Me parecía un montaje, considerando el tipo de personas que están implicadas y cómo suelen actuar en estos asuntos mediáticos. Pero conforme han ido apareciendo detalles, y especialmente cuando se mencionan cuestiones tan delicadas como el maltrato y la salud mental, empecé a darme cuenta de que hay límites que simplemente no deberían traspasarse, y que cualquier persona con algo de ética no debería cruzar jamás. Sin embargo, después de escuchar los audios que voy a mostraros en este vídeo, la dimensión de lo que estamos tratando supera cualquier expectativa y hace que cualquier duda inicial quede totalmente desterrada, porque cuando estas personas actúan, lo hacen sin filtros ni escrúpulos y ya nada de lo que hagan me sorprende. Pensaba que existían líneas rojas imposibles de cruzar, pero la realidad es que esta gente las atraviesa todas sin el menor remordimiento. Y es que, si alguien llega a plantearse la idea de que todo esto pueda ser un simple teatro, tras lo que vais a escuchar, cualquier noción de inocencia se desvanece por completo. Antes de sumergirnos en la gravedad de los audios, quiero hacer un paréntesis para agradeceros, como siempre, vuestra compañía y vuestro apoyo constante. Gracias por estar ahí, por dar like, suscribiros gratuitamente y compartir estos contenidos. Sois la comunidad que hace posible que podamos analizar estos escándalos con tanto detalle. Y hoy vamos a necesitar toda vuestra atención porque lo que viene es realmente escandaloso. Además, quiero comentar algo que ha señalado Carito y que me parece fundamental para entender el contexto. Carito se pregunta, como muchos de vosotros, si todo esto no podría ser un montaje. La verdad es que comparto plenamente su opinión. De hecho, otra usuaria, conocida en Twitter como Curcumina, aporta un punto de vista muy interesante sobre la situación. Ella reflexiona sobre cómo, tras ver a Maite llorando y suplicando a Sofía en televisión, la publicación de ciertos vídeos y fotografías supone un daño innecesario hacia alguien que, en teoría, debería proteger. Curcumina se pregunta por qué es tan difícil entender que Maite pueda estar desequilibrada mientras que Kiko Jiménez actúa de manera manipuladora. Que ambos existan como individuos conflictivos no se excluyen mutuamente, y sin embargo los medios parecen empeñados en presentar solo a Maite como la inestable, invalidando de manera consciente cualquier denuncia o argumento que pueda ofrecer. Esto es especialmente evidente en programas como Fiesta o en emisiones de Telecinco, donde intentan proyectar la imagen de Maite como desequilibrada para restar credibilidad a todo lo que pueda decir sobre Kiko, intentando así ocultar la verdadera dimensión de lo que ocurre detrás de las cámaras. Lo que vemos es una estrategia clara de manipulación, porque que Maite tenga problemas emocionales no implica que Kiko no pueda estar actuando de manera civilina y calculadora. Es un intento deliberado de deslegitimar a la primera para proteger al segundo, y todo esto se hace bajo la apariencia de espectáculo televisivo, mientras la realidad es mucho más oscura. Y aquí es donde entran los audios filtrados, que son realmente demoledores. Alejandro Albalá ha dado a conocer grabaciones en las que Sofía Suescun discute con su madre sobre cómo manejar un supuesto aborto falso, supuestamente para limpiar su imagen tras un enfrentamiento con la policía en Marbella. Los audios son estremecedores. En ellos, Sofía indica a Maite qué decir en caso de que alguien le pregunte sobre el tema en televisión, cómo ocultar la verdad y cómo manipular la narrativa para que la historia la favorezca. No sé todo lo que debería decir, pero estoy totalmente confundida, confiesa Sofía a su amigo Dani, dejando entrever la magnitud del montaje que estaba tramando. La intención es clara: usar un falso embarazo perdido como herramienta para ganar simpatía del público después de un incidente con la policía, algo que roza lo grotesco por su frialdad y falta absoluta de límites éticos. Lo más escalofriante de todo es que si son capaces de manipular una tragedia personal de este calibre, ¿cómo no van a ser capaces de emplear tácticas igual de graves utilizando maltrato, problemas de salud mental o antecedentes familiares para sus propios intereses mediáticos? La escala de crueldad y manipulación que estamos viendo es aterradora. Es evidente que, en esta historia, no existen barreras. Yo pensaba ingenuamente que había líneas que no podían cruzarse, pero me equivoqué. Esta gente demuestra una capacidad de cruzar límites que supera cualquier expectativa. Usar un aborto falso para limpiar la imagen personal es algo que va mucho más allá del simple montaje televisivo. Es jugar con la vida y los sentimientos de las personas para beneficio propio. Y, si esto es posible,
que no podrán hacer en otros contextos donde entran en juego la salud mental, el maltrato o la manipulación familiar. La gravedad es tal que uno empieza a comprender que todo lo que hemos visto hasta ahora no era sino la punta del iceberg. Las grabaciones que se han filtrado no son simples documentos sonoros, son un retrato perturbador y minuciosamente detallado de cómo una persona puede tomar el control absoluto de una situación, moldeando la realidad a su antojo y manipulando tanto a su entorno más cercano como a la audiencia que, sin saberlo, termina siendo cómplice indirecta de todo el montaje. Sofía se revela en estos audios como una estratega implacable, alguien que no deja cabos sueltos y que planifica cada movimiento con una precisión que roza lo obsesivo, como si estuviera diseñando un guión donde cada participante es un actor que debe interpretar su papel a la perfección. Cada palabra que dice, cada instrucción que da, cada gesto que supervisa está pensado para construir una narrativa que será proyectada en televisión y en medios de comunicación, un relato cuidadosamente diseñado para generar la percepción deseada en el público, ocultando la verdad detrás de capas de actuación y manipulación emocional. Lo que se escucha en estos audios deja claro que no se trata de un simple escándalo familiar. Estamos ante un verdadero espectáculo, un circo bochornoso en el que la planificación, el cálculo y la estrategia se imponen por encima de cualquier consideración ética o moral, y ver cómo se desarrolla esta maquinaria nos deja sin palabras, porque revela hasta qué punto algunos están dispuestos a sacrificar la verdad y las emociones genuinas en favor de una imagen cuidadosamente construida. Lo que resulta aún más inquietante es cómo los medios de comunicación parecen participar, de manera consciente o inconsciente, en la distorsión de la realidad. Mientras Sofía dirige las acciones desde un lugar de control absoluto, los periodistas y programas televisivos parecen amplificar una narrativa sesgada, presentando a Maite como la parte inestable, el blanco de críticas y cuestionamientos, mientras que Kiko queda, en buena medida, al margen de la responsabilidad, retratado como un personaje secundario o incluso inocente en la trama, a pesar de que sus decisiones y actitudes son igualmente determinantes. Si se analiza detenidamente, se descubre que ambos están inmersos en un juego complejo de manipulación mutua, donde Sofía ocupa el centro de todo, y cada uno actúa alrededor de ella buscando su aprobación, su favor o su control de la situación. La manera en que se interrelacionan revela distintos niveles de manipulación. Uno lo hace de manera sutil, calculando cada gesto y palabra, midiendo cada reacción y ajustando su comportamiento para no desentonar con el plan general. El otro, de forma más evidente, directa y palpable, como si estuviera actuando bajo la premisa de que mientras se cumpla la narrativa deseada, el resto es irrelevante. La estrategia mediática es clara y despiadada: desacreditar a Maite para proteger a Kiko, asegurando que el circo continúe y que el público reciba únicamente la versión parcial de los hechos, sin percibir la verdad completa que se esconde tras capas de planificación, teatro y manipulación emocional. Lo más alarmante de todo es cómo este entramado afecta no solo a los protagonistas directos, sino también a todos los que los rodean, incluidos familiares, amigos y espectadores. Las emociones genuinas quedan subordinadas a la estrategia, y cada reacción espontánea se convierte en un recurso que puede ser aprovechado, interpretado o incluso distorsionado para encajar en la narrativa diseñada por Sofía. La frialdad con la que se manipula cada situación revela un nivel de cálculo que sobrepasa cualquier expectativa previa. No se trata solo de proteger una imagen o de controlar una historia televisiva. Se trata de moldear percepciones, de dirigir emociones y de condicionar la manera en que otros interpretan la realidad, utilizando para ello cualquier herramienta a su disposición, desde el engaño hasta la explotación de temas profundamente sensibles. Los audios dejan claro que estamos ante un nivel de manipulación que podría considerarse maquiavélico. La capacidad de falsificar un aborto para limpiar una imagen pública no es un acto aislado ni improvisado. Es una estrategia planificada, deliberada y ejecutada con una precisión que impresiona y horroriza a partes iguales. Si son capaces de inventar una tragedia de tal magnitud, de jugar con la empatía y la emoción de quienes los rodean para fortalecer su posición mediática, no cabe duda de que podrían cruzar cualquier línea, tocar cualquier tema sensible o manipular cualquier conflicto familiar sin el menor remordimiento. Este circo mediático no conoce límites, y lo que estamos viendo en pantalla es apenas la punta del iceberg de un conflicto mucho más profundo, oscuro y calculado de lo que el público podría imaginar. Cada gesto, cada palabra, cada silencio grabado y analizado se convierte en una pieza más de un tablero estratégico donde la ética y la moral han dejado de tener relevancia, sustituidas por el control absoluto y la manipulación fría de la percepción ajena.
El efecto en quienes observamos es igualmente inquietante. La manera en que se construye la narrativa, cómo se seleccionan los momentos a mostrar y cómo se silencian otros detalles, nos hace darnos cuenta de que estamos ante un espectáculo cuidadosamente diseñado para provocar emociones concretas, para dirigir la atención hacia ciertos actores y desviar la mirada de la verdad completa. La lección es clara: nunca subestimemos hasta qué punto pueden llegar cuando su objetivo es proteger su imagen, su estatus o su posición, incluso si eso significa manipular a familiares cercanos, amigos o al público entero. Lo que en un principio podía parecer un montaje aislado o un episodio polémico más, se revela ahora como un entramado oscuro, complejo y perturbador, donde la moral y la ética han sido deliberadamente dejadas de lado en favor de la apariencia, la estrategia y la supervivencia mediática. La historia que se está desarrollando ante nuestros ojos no es solo un conflicto familiar. Es un espejo inquietante que muestra hasta dónde puede llegar la ambición humana cuando se combina con la necesidad de control, poder y la construcción obsesiva de una imagen pública, dejando al descubierto la primera capa de un conflicto mucho más profundo, perturbador y escalofriante de lo que jamás hubiéramos imaginado. Cada nueva grabación, cada nuevo audio, cada detalle que emerge solo confirma que estamos ante un nivel de manipulación que sobrepasa cualquier expectativa. Una trama donde los límites se han borrado y donde la realidad, tal como la percibimos desde fuera, es apenas una versión parcial y cuidadosamente construida de lo que ocurre realmente detrás de las cámaras. Pero fíjate en esto, madre. Tony le va a decir a mi madre que cuando le pregunten por el bebé responda que no, que ella no tiene idea. Mientras que Jorge, bueno, al parece que sí le cuenta todo, o al menos eso es lo que yo creía hasta ahora. Sin embargo, empiezo a preguntarme si realmente me está revelando todo, porque tengo la sensación de que muchas cosas se quedan fuera de la conversación, de que existen secretos que nunca llegarán a mí. Es fuerte. Ayer mismo, de repente, surgió la idea de ver si podía acudir el miércoles, y eso me descolocó por completo. Por eso le comenté a Víctor, qué extraño. Luego habló con Carmen y le preguntó, no será por lo del bebé, ¿verdad? La respuesta fue que no, que simplemente coincidía así, y que querían que ella estuviera presente en un tema que surgió de manera fortuita. Nada más. Pero al final, en el mensaje quedaba implícito que quizás no se había dicho todo lo que realmente debía decir al médico. Es grotesco, repugnante, casi vomitivo. Y mientras intentas comprender todo esto, te encuentras con un personaje que, después de escuchar los audios y analizar las versiones filtradas de Alejandro Albalá, junto con lo que la prensa ha publicado, demuestra hasta qué punto son capaces de manipular, de torcer la verdad a su favor. Escuchas estas conversaciones y piensas, si esto lo dijera cualquier otra persona, no debería desaparecer de la televisión inmediatamente. La magnitud de la manipulación es tal que da vértigo imaginar que todo esto se haga a plena vista, frente a una audiencia que cree estar siendo testigo de algo real, sin sospechar lo que ocurre detrás de las cámaras. Alex, esta mañana, habló con Maite, tal como Kiko le había comentado previamente. Maite le aseguró que puede demostrar que está perfectamente bien, que no tiene ningún tipo de problema psicológico o de salud, y que incluso posee informes médicos que respaldan su estado. Sin embargo, según algunos, la intención es pintarla como desequilibrada, para obtener algún beneficio o justificar determinadas acciones. Entonces Alex le explica toda la situación a su hija, porque al final, son asuntos extremadamente delicados que merecen ser tratados con responsabilidad y respeto y no convertidos en un espectáculo televisivo. En este entramado también surge un aborto, un tema sensible que no debería transformarse en un juego mediático. Pero según los audios y la versión de Albalá, se ha convertido en un elemento más de manipulación. Maite sabe perfectamente lo que sucede. Desea mantener una relación con su hija bajo sus propios términos, mientras que la otra parte no está dispuesta a aceptarlos. Esto no es reciente. Hace tiempo que su hija le ha dejado claro, si quieres que tengamos un vínculo sano, madre e hija, necesito que me permitas ayudar de esta manera. Pero Maite insiste en imponer sus condiciones, ignorando las necesidades de la otra parte, y de ese conflicto surge una tensión que parece imposible de resolver. Esta dinámica no funciona en ningún ámbito de la vida, ni en lo laboral, ni en un matrimonio, ni en ninguna relación personal en la que ambas partes deban acordar cómo quieren que funcione la interacción. Nadie puede obligarte a convivir con otra persona si no quieres hacerlo. Cada uno es dueño de su vida, de su espacio y de sus decisiones. Yo, por ejemplo, vivo solo si quiero y nadie puede imponer lo contrario.
ni mi madre, ni mi abuelo, ni mi pareja. Es un derecho inalienable, una decisión que pertenece únicamente a quien la toma. Kiko se pregunta entonces, ¿Maite podría vivir sola y desenvolverse sin la supervisión cercana de Sofía? La respuesta parece afirmativa, aunque la duda persiste. La situación se complica porque todos la atacan y tratan de vender la imagen de una persona inestable, intentando tapar la historia que Maite ha contado. ¿Cómo es posible decir que está desequilibrada y al mismo tiempo justificar que Sofía la eche de su propia casa? Esa contradicción genera todo el conflicto y explica gran parte de las críticas que recibe. Kiko, para cerrar la reflexión, sostiene que Maite es totalmente independiente, aunque quiera depender emocionalmente de su hija. En términos económicos y de hogar, ella es autónoma, tiene su propio espacio, su vida organizada. Sin embargo, existe un miedo latente, lo que podría pasar si estuviera sola, incluso por su propia seguridad en determinadas circunstancias. Todo se contradice. Lo que dices y lo que sucede parecen chocarse de manera constante, y esto se hace evidente en la reacción de quienes escuchan y participan de estas decisiones. Si Maite no permite que su hija la ayude, se crea un ciclo interminable de dudas, conflictos y explicaciones que se retroalimentan sin solución. Mientras tanto, la conversación salta de un tema a otro, dejando a Kiko atrapado entre contradicciones. Dices esto, pero luego podría pasar aquello. Enfrentado a un entramado de cinismo e hipocresía que resulta casi imposible de desentrañar. Es un ejemplo claro de cómo la manipulación y la estrategia están por encima de la verdad, y cómo cada acción parece diseñada para controlar la narrativa mientras se juega con la percepción del público. Finalmente, uno se queda meditando sobre estos audios. Lo grave no es únicamente lo que revelan, sino la manera en que demuestran la contradicción, la manipulación y el cálculo detrás de cada palabra, cada gesto, cada decisión. Es brutal, desalentador y escalofriante. La pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger su imagen y su posición, manipulando familiares, amigos y espectadores por igual? Este episodio no es solo un escándalo, es un retrato de la falta de límites, de la ausencia total de escrúpulos y de la fría estrategia que define a quienes lo protagonizan.